Bueno, una decisión que ha causado muchas interpretaciones, por cierto, que se ha convertido en la noticia del día y objeto de muchos análisis por la relevancia de este caso y por lo inédito de la decisión que ha tomado el fiscal nacional, revirtiendo además una decisión tomada por la fiscal nacional subrogante con anterioridad. Vamos a conversar al respecto con Pedro Ortustegui, el expresidente de la Asociación de Fiscales, quien nos acompaña en el estudio. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Daniel. A ti. En primer lugar, ¿qué tan inédita es esta resolución? ¿Hay algún antecedente de que un fiscal nacional haya tomado en sus manos personalmente la investigación de un caso? No que yo recuerde, por lo tanto, sería la primera vez que un fiscal nacional asume directamente la dirección de una investigación y ejerce por sí la acción penal pública y también, por lo tanto, cumple la función de protección de víctimas y testigos de un caso puntual, primera vez. ¿Un fiscal nacional puede hacer esto en cualquier caso, en cualquier circunstancia, o tiene hoy algunos requisitos que tienen que cumplirse en un caso para que el fiscal nacional lo pueda tomar? Bueno, eso es lo relevante de esta resolución que ha dictado hoy el fiscal nacional. Esta resolución solamente lo puede hacer de oficio y de manera excepcional, como lo establece el artículo 18, atendía a la investidura de las personas que tienen calidad de imputados y víctimas. En este caso en particular, tratándose de delitos en que en el fondo lo que se cuestiona no son víctimas personas, sino que son imputados los involucrados con investidura, cabe pensar que efectivamente en la arista, ya sea Penta o la arista propiamente tal, o la arista Sokimich, estamos ante la presencia de políticos involucrados, por lo cual se toma esta decisión. Esa es la primera interpretación al tenor literal del artículo 18. Quedémonos en eso, Pedro, y vamos de inmediato a lo siguiente, pero para entender bien ese punto. ¿Eso es lo que dice el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal? Así es. El artículo 19, que es el que se invocó la semana pasada, se refiere a la complejidad y a la gravedad de las investigaciones. Por eso se designa un fiscal regional, pero en el caso del fiscal nacional, que es la aplicación del artículo 18, se refiere a la calidad o la investidura que tienen las personas que están siendo investigadas, en este caso, a mi juicio, porque no hay víctimas, en calidad de imputados. Y esto significa una alerta para el mundo político, porque significa que el fiscal nacional efectivamente tiene personas con investidura política, evidentemente, que están siendo investigados, que tienen la calidad de imputado y eventualmente pudieran ser formalizados. Y eso implica un cambio de posición con lo que había sostenido públicamente el fiscal regional Ayala de la zona oriente, al indicar que aquí no existían delitos en materia de financiamiento electoral, que es el área más compleja del caso Penta. Cuando hablamos de la investidura de imputados, ¿se podría entender que ese requisito está cumplido por el hecho de que hayan prestado declaración, por ejemplo, que prestaran declaración parlamentarios en ejercicio? ¿En calidad de imputado? A ver, lo que pasa es que la calidad de imputado se tiene desde los primeros actos del procedimiento en los cuales se dirige la persecución penal en contra de una persona. Independiente que haya declarado en calidad de imputado, basta una simple citación en calidad de imputado para que ya esa persona citada y que tenga esa investidura sea considerada imputado. Ahora, claramente a la investidura que se refiere a la ley son investiduras que entrega la ley y por lo tanto por eso tenemos que pensar claramente en el ámbito político y en el mundo político. Es por eso que toma el control en ese primer requisito del artículo 18 que establece la ley 19.640. O sea, en este caso tendría que pensarse, por ejemplo, en parlamentarios. Por ejemplo, el caso del senador Moreira o de la senadora von Baer, parlamentarios en ejercicio. Así es, así es. ¿Y quedaría cumplido con lo que sabemos del caso? ¿Quedaría cumplido? ¿Se cumpliría ese requisito, por lo tanto, que tenía para hacer posible, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 18, que sea el fiscal nacional quien toma la investigación? Así es. Por el solo hecho de la investidura, piensen que los senadores representan al Poder Legislativo, es un poder del Estado, la investidura de un senador es bastante alta y por lo tanto sí justifica la aplicación del artículo 18 por parte del fiscal nacional. Perfecto. ¿Ese es el único requisito que tiene que cumplir el fiscal nacional o puede haber otro requisito que tenga que cumplirse para poder tomar la investigación? No, hay un requisito adicional relativo a la investidura de las personas que están siendo investigadas, pero también esto se hace para garantizar la debida autonomía e independencia del Ministerio Público. Y aquí, a mi juicio, es donde triunfó la ciudadanía, triunfaron las redes sociales, aunque ustedes no lo crean, hubo una gran presión pública de la opinión pública, de la ciudadanía, de las distintas ONG que trabajan en materia de transparencia, en el sentido de presionar al Ministerio Público para revisar esta decisión.
Y claramente el fiscal nacional, para poder revertir esta situación, tuvo que tener a la vista lo que establece el artículo 18, en el sentido que esta decisión se hace para garantizar la autonomía y la independencia de la institución. Eso quiere decir que el fiscal nacional sopesó que efectivamente con esta mala decisión que se tomó la semana pasada, se está poniendo en riesgo la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Tanto es así que por primera vez, en forma inédita, tenemos al jefe de la institución, al representante de la institución, al fiscal nacional, a cargo de una investigación penal. Se entiende, y el espíritu de ese artículo es más bien pensar que un fiscal de menor investidura podría ser objeto de presiones o podría tener menos espaldas, para decirlo de alguna manera, para poder soportar presiones políticas en un caso como este. La verdad es que yo lo interpreto como una reparación de una muy mala decisión. Yo creo que no estaba nunca en los planes del fiscal nacional asumir la dirección de este caso, pero no le quedaba otra alternativa para resguardar el prestigio de la institución y efectivamente, como dice la ley, la independencia y la autonomía, el asumir él personalmente la dirección de la investigación. Cualquier otra decisión iba a mantener la contaminación política del caso Penta, y precisamente la intervención política era lo que podía afectar, en este caso, las decisiones que pudieran tomar tanto el fiscal regional Monte o el fiscal Ayala. Eso es lo que estaba en peligro para la institución, que presiones políticas externas, ya sea por la elección de fiscal nacional o porque existía algún parentesco con un partido político determinado, que finalmente terminara contaminando las investigaciones y que la ciudadanía no pudiera tener claridad si se estaban haciendo en forma correcta o incorrecta las investigaciones por parte de ambos fiscales regionales. ¿Se debería entender lo que pasó hoy como un espaldarazo a la investigación que lleva adelante el fiscal Gajardo, como un respaldo? Más que un respaldo, yo creo que es una reparación justa que está haciendo el jefe de la institución a un fiscal que a mi juicio fue maltratado públicamente al quitarle la investigación a través de un comunicado público, no a través de una conferencia de prensa, donde por último él estuviera presente, y que esta información no se haya dado a conocer a la ciudadanía en forma abierta. Creo que está reparando a un fiscal que, a juicio de todas las personas que están más fuera del Ministerio Público, observamos que en el fondo fue pisoteado y fue desprestigiado, incluso por la propia vocera de la Fiscalía Nacional en un diario, salió quitándole respaldo a las mismas palabras que está diciendo el fiscal Gajardo. Por lo tanto, el fiscal nacional lo que hace aquí es reparar un daño que se le causó a un fiscal que estaba haciendo una buena investigación y al mismo tiempo incorpora a otro fiscal que es un fiscal bastante activo, bastante bueno, que es el fiscal Emiliano Arias, de la zona occidente. Ahora, lo que cuesta entender es este cambio tan radical entre la resolución que da a conocer hace solamente algunos días la entonces fiscal nacional subrogante Solange Huerta y lo que conocemos hoy. ¿Se puede entender que una fiscal nacional subrogante haya podido tomar esa decisión, una decisión tan importante por sus propios medios, sin actuar por instrucciones del fiscal nacional que estaba en ese momento fuera de sus funciones haciendo uso de sus vacaciones? A ver, lo que yo creo es que el fiscal nacional sí estaba informado. La Fiscalía Nacional ha hecho trascender a los distintos medios que el fiscal nacional titular sí estaba informado de la decisión de la fiscal nacional subrogante. Eso también explica la presencia de Solange Huerta junto al fiscal nacional en la conferencia de prensa. Por lo tanto, lo que hace el fiscal nacional, a mi juicio, es reparar un error propio, un error como jefe de la institución. Porque si una decisión de este calibre se toma en ausencia del fiscal nacional sin que él esté informado, quiere decir que él no tiene control respecto a lo que está sucediendo en la institución. Y eso es muy grave. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo es reparar un error propio y por eso se sienta al lado de él Solange Huerta, que era la fiscal nacional subrogante. Porque él sí, a mi juicio, tuvo conocimiento y la Fiscalía dio a conocer que ese conocimiento existió y que también los altos mandos de la institución estuvieron en conocimiento de esta decisión antes de hacerla pública. Y altos mandos son las personas que están involucradas precisamente en esta decisión, que son fiscales regionales. ¿Comparte usted la interpretación de que en la decisión anterior, la que se revierte hoy, había una suerte de golpe blanco o una interferencia en la investigación que estaba llevando adelante el fiscal Gajardo? Bueno, se desprende de la propia resolución del fiscal nacional al aplicar el artículo 19 en esa oportunidad, porque lo que está diciendo al designar un fiscal regional, en este caso 2, es que la gravedad de la investigación y su complejidad, que es lo que establece el artículo 19, ameritaba que lo viera un fiscal regional y no un fiscal adjunto como el fiscal Gajardo. Eso
no requiere mayor interpretación. Formalmente se le quitó la causa al fiscal Gajardo, independiente que lo hayan puesto de colaborador de su propia causa, pero en el papel, en la formalidad, a él efectivamente lo sacaron del caso. Y por lo tanto lo que se está haciendo ahora es de alguna forma reparar ese daño público, porque se le hizo un daño público a ese fiscal, el ser el segundo en este caso del fiscal nacional en una investigación de este calibre. ¿En qué situación queda el fiscal Montes, fiscal regional al que se le entrega primero la investigación de la lista SQM y en un par de días, antes de que él siquiera pueda en la práctica tomar esta investigación, porque también estaba de vacaciones, se le quita nuevamente esta lista? ¿Cómo se entiende lo que pasó en este caso con el fiscal Montes, que recibe primero una investigación y al par de días se la quitan? A ver, yo públicamente he defendido al fiscal Montes, y lo defiendo en qué sentido. Yo creo, en primer lugar, y lo ha dicho su propio padre, el senador Carlos Montes, que él no estaba informado de la decisión del Ministerio Público. En segundo lugar, la decisión que se comunica por parte de la fiscal nacional subrogante, lo único que hace es ponernos en el foco de la noticia y perjudicarlo comunicacionalmente. Incluso cualquier proyección profesional que pudiera él tener afuera, posteriormente a ser fiscal regional o lo que sea, iba a estar contaminado siempre con el caso Penta por una decisión en la cual él no participó y no fue consultado. Ahora, él nunca alcanzó a tramitar la causa Penta. Llegó solamente a dependencia de la Fiscalía, al fiscal José Morales que lo estaba subrogando, pero él se encontraba, de vacaciones al momento de ocurrir el hecho. Ahora, este es un hecho inédito y por lo tanto sería interesante ver qué debería pasar de ahora en adelante. ¿Cuál es el rol que realmente tiene el fiscal Sabas Chaguán en esta investigación en la práctica? ¿Deberíamos entender que él va a tener algún rol relevante en términos de supervisar, en términos de hacer algún interrogatorio, en términos de encabezar él alguna diligencia, o todo queda en manos de este equipo con el fiscal Gajardo, Norambuena y Arias? A ver, lo que él puede o lo que él hará en la realidad. Yo creo que depende un poco la personalidad del fiscal nacional. El fiscal nacional efectivamente puede tomar personalmente las declaraciones, puede hacer los oficios, pero yo creo que va a tener una función más de revisión del trabajo que están haciendo los fiscales. Es muy probable que los acompañe en las audiencias públicas el 4 de marzo, en la audiencia de formalización, y poco a poco se va a ir metiendo en la causa para participar en las audiencias. Recuerden que el fiscal nacional viene del Consejo de Defensa del Estado y después fue fiscal regional, por lo tanto no era un fiscal adjunto que haya pasado por fiscalías locales y haya tramitado normalmente casos. Por lo tanto, yo no creo que se le pueda exigir al fiscal nacional que directamente en la primera audiencia él tome esa litigación. Pero sí debería estar, por ejemplo, en la formación del 4 de marzo, él debería estar presente. Él, evidentemente, al asumir la dirección, sí debe estar presente. Y lo que han hecho algunos fiscales regionales en otros casos importantes es ir acompañado por su equipo, en este caso el fiscal Emiliano Arias, que es de confianza el fiscal Chaguán, el fiscal, porque trabajó con él como fiscal jefe en la zona occidente, el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena, y efectivamente ellos generalmente manejan la audiencia que se está realizando y el fiscal nacional se encuentra al lado y evidentemente podría participar en algún incidente menor, a menos que él derechamente decida participar y se prepare para esa audiencia. Pero lo que se espera es que el fiscal nacional esté presente en la audiencia y sea ayudado y colaborado por los fiscales que fueron designados. Ahora, ahí es posible que haya que tomar una primera resolución en términos de si se acepta, por ejemplo, un juicio abreviado para, por ejemplo, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, o si se llega hasta el juicio oral. Esa es una decisión que ahora queda en manos de Sabas Chaguán. Queda en manos del fiscal nacional toda decisión de término de la causa, ya sean salidas alternativas a través de suspensiones condicionales de procedimiento, a través de acuerdos reparatorios, o bien estas otras salidas que evitan juicio, como el caso del procedimiento abreviado. Ahora, por la connotación pública de este caso y la importancia del caso Penta, Soquimich, es de esperar que la Fiscalía lleve este caso efectivamente a juicio oral, de manera que la ciudadanía tenga acceso a el contenido de la información. Recuerden que toda la información del caso se ventilan en audiencias públicas y por lo tanto en un juicio oral la ciudadanía va a poder conocer exactamente los antecedentes, se pueden pedir efectivamente penas superiores a 5 años y podrán ver en acción a los fiscales de alta complejidad y también ver a las defensas que van a tener sus teorías de defensa. Es importante, creo yo, por transparencia, que este caso en lo posible se lleve a juicio oral y se ventile en un juicio oral. Todos conocemos, Pedro, al fiscal Gajardo, que se ha convertido más en una especie de símbolo de esta investigación, es el que la ha llevado adelante. También conocemos al fiscal Norambuena. ¿Qué rol juega aquí el fiscal Arias? El fiscal Arias es un fiscal que siempre ha sido de confianza del fiscal nacional. Yo tengo la mejor opinión del fiscal Arias. Es un fiscal que siempre ha estado involucrado en investigaciones complejas.
El último caso, por ejemplo, es la investigación respecto a los funcionarios de la PDI, de la Vicrim Pudahuel, que involucró a varios policías que estaban involucrados en actos de corrupción y tráfico de droga, y por lo tanto yo creo que es un gran aporte al equipo investigativo, y también le da una visión un poco más fresca de una persona que viene de otra zona, que es la zona occidente, y que tiene también harta experiencia en materia de litigación e investigación de casos complejos. Pero lo debemos entender como el hombre de confianza que pone Sabas Chaguán para estar ahí en el corazón, en el detalle de la investigación. Yo creo que sí, yo creo que es una interpretación que se puede dar, porque el fiscal Gajardo no es una persona muy cercana al fiscal nacional. Se conocen, debe haber una relación profesional, pero evidentemente en el caso del fiscal Emiliano Arias, un fiscal que es mucho más cercano al fiscal nacional, y él evidentemente por la confianza y por la capacidad profesional lo incorpora a un equipo en que es necesario que hayan varios fiscales bien capacitados, fuertes, para poder enfrentar a defensas que van a ser muy activas, son defensas de estudio bastante grandes, y por lo tanto se espera un caso muy controvertido. Para cerrar, Pedro, desde el punto de vista de la ciudadanía, que quiere que lo que le importa es que haya transparencia y que se haga justicia en este caso, ¿lo de hoy es una buena o una mala noticia? Yo creo que es una buena noticia porque ganó, como te explicaba al principio, la opinión pública, la ciudadanía, presionó al Ministerio Público, y yo creo que por primera vez en la historia del Ministerio Público, para que su máxima autoridad cambiara una decisión que se veía muy difícil de cambiar y asumiera por sí la investigación de un caso. Por lo tanto, el fiscal nacional hoy, Sabas Chaguán, va a ser juzgado por su gestión de 8 años, por los resultados que tenga en el caso Penta. Por lo tanto, ahora toda la opinión pública va a poder centrarse en la gestión que tenga el fiscal nacional en este caso. Pedro Ortuztegui, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. No, muchas gracias, Daniel.